Excelente. Inicia la grabación. Comenzamos. La jornada prevista para este día, damas y caballeros, pretende dar continuidad a las temáticas desarrolladas en la semana antes de ir a vacación, para efectos de que vayamos adentrándonos, ¿verdad?, en aquellos temas que ya tienen que ver con la visualización, análisis y digregación de los distintos agregados macroeconómicos que estuvimos discutiendo en la primera clase, cuando hablábamos de la parte introductoria, ¿verdad?, de que la macroeconomía tenía que ver con el estudio de los agregados macroeconómicos y en función de ese estudio, ver de qué manera nosotros como profesionales de las ciencias empresariales podemos aportar en la toma de decisiones, podemos aportar en sugerencias para políticas gubernamentales o ver de qué manera podemos proponer, ¿verdad?, alternativas de mejoras a las realidades económicas de un país, que en este caso es el nuestro, o incluso en algún momento podríamos optar, ¿no?, por si la oportunidad se presta, para poder colaborar en este tipo de ámbito de gestión ya a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, siempre estamos dentro de lo que es la unidad 1, lo del apartado de la introducción a la contabilidad nacional. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una retroalimentación del tema que vimos hace 15 días, ¿verdad? Porque recordarán que la semana anterior pues fue vacación. Entonces, como para ponernos en sintonía de nuevo, ¿verdad? Y echarle un poquito de aceite a los engranes para quitar un poquito el óxido que pueda haber, vamos a retomar las temáticas partiendo de que en la semana 2 revisamos los principales enfoques para la medición del Producto Interno Bruto, aspectos introductorios ligados al tema de la inflación y cómo se puede medir a partir de algunos indicadores básicos, como el deflactor del PIB y el índice de precios al consumidor. Recordarán ustedes que en ese apartado, en la semana antes de vacaciones, la actividad se centró en discutir, ver cómo se hacía el cálculo, ¿verdad?, en unos cuadritos bien sencillitos, cómo se podía calcular de una manera muy práctica el Producto Interno Bruto desde los distintos enfoques, ¿verdad?, cualquiera de los 3 enfoques disponibles. Y la actividad de la semana consistía en eso, preparar una pequeña guía de ejercicios de cómo medir el Producto Interno Bruto y también cómo se manejaba la aplicación del deflactor y lo que tenía que ver con el apartado del índice de precios al consumidor y la inflación, ¿verdad? Ahora entonces, en esta semana, se continúa avanzando en aspectos introductorios del estudio de la macroeconomía y vamos a analizar de una manera muy rápida, es decir, bastante superficial, porque no vamos a entrar tanto en detalle, porque eso no compete a esta unidad, sino que más adelante vamos a ver de una manera rápida estadísticas sobre el mercado laboral salvadoreño, es decir, vamos a ver un mapeo con datos reales a 2019, que es el último dato actualizado de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, de cómo está la situación laboral en El Salvador. Recordar que eso fue previo al tiempo de pandemia, ¿verdad? Recordarán ustedes que del 2019 al 20 hubo un periodo como de incertidumbre, ya cuando en el 2020 se desató la pandemia a nivel mundial, ya el ámbito del mercado laboral cambió, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí tenemos que esperar cifras oficiales para poder ver de qué manera podemos dar una evaluación de esa variable, de ese agregado macroeconómico en la actualidad. Sin embargo, partimos de los datos oficiales a 2019 para efectos de tener una evidencia sustentada, ¿verdad?, en la realidad, para que tengamos claro cómo vamos a evaluar este agregado económico. Entonces, en base a eso, lo primero que se va a discutir es el índice, es decir, el detalle de contenidos que vamos a ver ahora. Parecerá extenso, pero realmente no lo es. Lo que se busca es que cada apartado que está en el índice pueda ser visto en función de indicadores estadísticos. Es decir, cada elemento que estamos viendo acá está reflejado por un indicador. Ese indicador puede ser un porcentaje, puede ser un índice, puede ser una variable, etc. Entonces, la forma fundamental en la que vamos a ver el apartado de contenidos es asociando su característica a un valor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a discutir el fenómeno del desempleo en El Salvador. Vamos a revisar lo que es el factor trabajo, conoceremos un poco de cómo se mide y qué es la tasa global de participación y de inactividad. Vamos a hacer una caracterización de la población económicamente activa, es decir, un análisis demográfico de la misma. Vamos a ver el apartado de ocupación y desempleo. Vamos a ver la caracterización de la población ocupada. Vamos a ver también la de la población económicamente inactiva. Conoceremos unas medidas de las tasas poblacionales de ocupación y desocupación, así como los tipos de desempleo y subempleo, porque para muchos la palabra desempleo es una palabra universal que comprende todo lo que tiene que ver con personas capaces de trabajar que no trabajan. Sin embargo, en macroeconomía
existen también otros conceptos, no solo desempleo, sino que también está el subempleo, que no es desempleo como tal, sino que es un concepto derivado de la palabra. Ya más adelante vamos a ampliar al respecto para que vayamos conociendo de esa variable. Entonces, pregunta directriz para el tema de esta tarde. ¿Cómo afecta el fenómeno del desempleo la toma de decisiones empresariales y cuál es su situación en El Salvador? Es decir, después de que ustedes discutan, de que ustedes revisen y vean tanto esta presentación como el material complementario, ustedes van a estar en la capacidad de poder decir que la situación del desempleo en El Salvador es ABCD. Y eso tiene las siguientes consecuencias en la toma de decisiones empresariales. 1, 2, 3, 4. ¿Me explico? Porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Y si la teoría es aprehendida de manera correcta, de manera adecuada, perfectamente puede ser ya aplicada en la toma de decisiones. Y ese es el desafío para esta tarde, ¿verdad? Entonces, partimos de que la tasa de desempleo, ya entrando en concepto, ¿verdad? Propiamente, la tasa de desempleo mide la fracción de la fuerza laboral que no tiene trabajo, pero que busca un empleo o espera ser llamada después de un cese laboral. Es decir, aquí estamos hablando de dos tipos de personas que no tienen empleo. La primera, personas que nunca han trabajado, ¿verdad? Y que andan en busca de uno. Y segundo, personas que ya tuvieron una oportunidad laboral, pero que fueron cesados por alguna razón. No menciona si es porque fue despedido, no menciona si es que fue por renuncia, no menciona si es que fue por un corte de reducción de nómina, no lo menciona. Simplemente el precepto es que ya trabajó y actualmente no está trabajando. ¿Me explico? Eso cae dentro de lo que es desempleo. Entonces, al hablar de desempleo, hablamos directamente de la absorción que tiene el factor trabajo en una economía. Analicemos entonces un poco la situación para nuestro país. El factor trabajo, ¿qué es? Así como concepto, ¿verdad? A nivel de macroeconomía. El factor trabajo, ¿qué es? Es la base demográfica de la actividad económica. Es decir, es un mapeo en base a variables demográficas, edad, género, ubicación, dirección, etcétera, de todos los componentes, en este caso la fuerza de trabajo, que compone lo que puede manejarse como una posibilidad de ocupar puestos en la actividad económica de un país. Entonces, el factor trabajo, ¿qué es? La base demográfica, es decir, el número de personas que pueden formar parte de la actividad económica del país. Entonces, el factor trabajo está constituido por una parte de la población total. ¿Cuál es? La fuerza de trabajo. Porque recordarán ustedes que desde los preceptos de los conceptos hay personas que forman parte de la población, pero que no trabajan. Ya vamos a ampliar un poco en eso. Por lo tanto, hay que tener claro que el factor trabajo lo constituye únicamente las personas que están dentro de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es la fuerza de trabajo? Eso se compone de dos segmentos. Personas en edad preproductiva o dependiente y personas que están en la etapa postproductiva o en la edad de trabajar. Y aquí a su derecha, en la lámina que ustedes tienen enfrente, pueden ver un gráfico de una campana, la famosa curva normal, ¿verdad? Que vemos en estadística. Y ahí pueden ver ustedes que la curva de campana se caracteriza porque en el bloque del centro tenemos una zona sombreada, ¿verdad? Acá, donde tenemos un corte entre la edad de 10 y 15 años y otro corte entre la edad de 55 y 65. El centro, que es la población productiva, es la que está ubicada en el centro, en el área gris. Es decir, que estamos hablando entre las personas que tienen de 15 a 16 años hasta 58, 59, 60 años, ¿verdad? Ese rango de edad es el que constituye el apartado demográfico de la fuerza de trabajo por edad. ¿Me explico? Ese es el primer parámetro que vemos. La edad y la ubicación que tiene desde la perspectiva del concepto, ¿verdad? Población productiva. Ahora, ya siendo un poco más específico, ¿verdad? Vamos en el apartado conceptual. Tenemos aquí en el sector izquierdo, pueden ver ustedes lo que es la población total, ¿verdad? Que es el total de personas, desde los recién nacidos hasta las personas que están a segundos de fallecer, ¿verdad? O sea, población total. De esa población total, tenemos población productiva y población dependiente. La población productiva es aquella que tiene capacidades para poder desempeñar algún trabajo. Población dependiente es aquella que por alguna razón fisiológica o psicológica no lo puede hacer.
Es decir, las famosas personas que son incapaces de desempeñar un trabajo, ¿verdad? En el caso de la población productiva, tenemos la población económicamente activa, es decir, personas que están ya en edad para trabajar y con las condiciones para hacerlo. También dentro de la población productiva está la población económicamente no activa, es decir, que no tiene la edad o no tiene las condiciones para laborar, pero las tendrá, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la económicamente activa y la que no está activa, que no tiene edad ni condiciones para desempeñar labores de trabajo puntualmente. Y dentro de la población económicamente activa tenemos población ocupada, que es la que está desempeñando un trabajo como tal, y la desocupada, que es la que tiene que ver con lo que les había mencionado. Personas en edad de trabajar que nunca han tenido trabajo, o personas que ya tuvieron algún trabajo y por alguna razón están cesados. Eso es lo que cae dentro de lo que es la población desocupada, que es la que tenemos acá. Pueden ver ustedes que la base demográfica y la actividad económica tiene varios componentes, ¿verdad? No solamente de hablar de población como tal, ¿verdad? Sino que hay que hacer una serie de clasificaciones y cada una puede irse derivando de otras, ¿verdad? Vamos a tratar de ver la manera más específica, más puntual, la mayoría de las que están aquí definidas en este gráfico. En El Salvador, la población en edad de trabajar, o PET, como se le llama a nivel del acrónico, para poder definirse la población en edad de trabajar, está definida a partir de los 16 años. Edad que se determina de acuerdo a la situación de cada país. En nuestro país así es, ¿verdad? Puede que en otro país sea distinta, pero hay que revisar ámbitos de índole de normativa laboral y también otros de elementos vinculantes a lo que es el cumplimiento de derechos humanos, ¿verdad? Ciertos elementos por ahí. Para nadie es desconocido de que ustedes pueden ver niños de 8, 9, 10 años pidiendo en las calles, vendiendo cositas en las calles, ahí en los semáforos donde usted hace el alto. Entonces, eso no está dentro de la edad que se estaría considerando idónea para trabajar, pero es una realidad de nuestro país que no podemos negar. Entonces, por eso les digo, todo eso depende de la realidad de cada país, pero por lo menos en nuestro amado pedacito de tierra, la edad para efectos de poder iniciar formalmente un trabajo es de 16 años. La PET permite caracterizar a los mercados de trabajo y como en la mayoría de los países latinoamericanos, se registra a través de las encuestas de hogares, que en este caso, en el nuestro, ¿verdad? Es la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2019, el último dato oficial que se tiene. Vamos entrando un poco en materia con las cifras, que es lo relevante de la jornada de esta tarde. Aquí podemos ver que en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la población en edad de trabajar presentó la siguiente clasificación. Vamos despacio. Esquina superior derecha, pirámide de la población en edad de trabajar, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de año 2019. Tenemos en este sector, en el sector izquierdo, los rangos de edades. Si se percatan, la edad en la que se parte para efectos de ser considerado apto para trabajar es 16 años. Y ahí va hasta los 70 y más. Es decir, parte de los 16 hasta más de 70 años. Se divide en hombres y en mujeres, porque recordemos que estamos hablando de que la base demográfica la clasificamos por esos elementos, ¿no? Edad, género, dirección, escolaridad, etc. Entonces aquí estamos partiendo de la clasificación por edad y género. Entonces, pueden ver ustedes que en el ámbito de la distribución existe 2.721.404 mujeres y 2.274.343, aquí se me escapó el dato, salió cortado, hombres a 2019. ¿Qué significa? Que existe casi una quinta parte más de mujeres que de hombres en edades dispuestas a trabajar. Y aquí pueden ver ustedes, entre 16 y 19, 266.000 contra 256. Aquí hay 10.000 personas de diferencia. Entre 20 y 24, 357 contra 311. Aquí hay 46.000 personas de diferencia. Y así podemos ir viendo. Casi siempre el apartado demográfico en términos de número, en el caso de las mujeres suele ser mucho mayor. Aquí lo pueden ver ustedes. Ese es el primer dato que podemos ver a simple vista, ¿verdad? El segundo, pueden ver ustedes, ¿cuál es el factor de edad más grande que existe en términos de personas que están en edad de trabajar? ¿Cuál es el rango de edad que denota mayor número de personas concentradas? ¿Cuál es? Si se percatan, sería este, de 20 a 24.
Ahora, podemos hacerlo por bloque, ¿verdad? Puede ser desde los 40 hasta los 16, no hay problema, pero de ese bloque de los más numerosos que están acá, el más relevante, ¿cuál es? El de la edad entre 20 y 24 años. Es decir, nuestro país tiene una población bastante joven en términos de personas que están dispuestas a trabajar. Distinto en países como España, por ejemplo, que la media de estos valores que están acá, las edades oscilan entre los 45 y 49. ¿Por qué? Porque es una población cuyo nivel cultural promueve que se maneje mucho la unión libre sin necesidad de tener una relación formalizada por un matrimonio y que en el matrimonio existan hijos, ¿verdad? Finlandia, por ejemplo, es otro país que tiene esa característica, población bastante vieja. Alemania es otro que tiene igual, elemento demográfico caracterizado por eso. Sin embargo, nuestro país comparte esa característica con la mayoría de países latinoamericanos, ¿verdad? Les estoy hablando de México hacia abajo, ¿verdad? En que los rangos de edades del mayor número de personas vivas dispuestas a trabajar y con condiciones para hacerlo oscilan en edades bien jóvenes. En nuestro caso, 20 a 24 años. ¿Eso sirve o es relevante para la toma de decisiones empresariales? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en función de esto usted sabe de qué tipo de mercado laboral puede optar a la hora que esté montando usted una empresa. Usted tiene que tener claro que si usted quiere a alguien con experiencia, que realmente tenga la experiencia que usted desee para un puesto de trabajo como tal, probablemente pueda buscar no en esta edad, que es donde hay más gente, sino en edades más avanzadas. Por ejemplo, entre 30 y 34. Aquí no hay tanta gente como en el rango de 20 a 24, pero aquí puede haber más experiencia y formación que en la edad de 20 a 24. ¿Me doy a entender? Eso es lo relevante de que usted conozca estos datos porque usted sabe que va a obtener el número de personas que busca con su perfil deseado en función de los rangos de edades, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere montar una empresa en la que necesita, una empresa constructora, por ejemplo, en la que necesita usted ingenieros graduados. Usted perfectamente puede encontrar muchos ingenieros graduados entre 25 y 29, pero ¿qué tanta edad van a tener en relación a la experiencia? Probablemente no tengan mucha, pero sí va a tener usted el perfil de gente con el cartón, me explico. Pero si usted quiere gente preparada con el cartón, probablemente va a tener que irse por acá, de 35 a 39 o incluso de 30 a 34. ¿Me doy a entender? Eso es lo relevante de saber cómo tenemos mapeado el mapa, perdón, cómo tenemos mapeado el rango de edades de la población de las personas en edad de trabajar. ¿Me explico? Ampliando un poco aquí abajo. 74.5 de la población se encuentra en la edad de trabajar, es decir, 4.995.745 personas de 16 años y más. El 63.4 de la PET reside en el área urbana, mientras que el 36.6 lo hace en el área rural. ¿Eso es importante? Claro que sí, porque en función de la ubicación de las personas con las que usted va a contar para efectos de montar una fuerza laboral en una empresa, la ubicación geográfica es clave, ¿verdad? Por el ámbito del traslado, por el ámbito de manejar transporte, si es que fuera el punto en una de las condiciones que ofrece la empresa, que eso obviamente le acarrea costo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante saberlo. Y en cuanto a la desagregación por sexo, se observa que el 54.5 son mujeres y el 45.5 son hombres. En países como el nuestro es una predominancia del género femenino en términos de número. Es decir, hay mucha más mujer en el país en edad de trabajar que hombres, ¿verdad? Eso es destacado. Una vez hemos podido ver la base demográfica como tal, ¿verdad? En función de la edad y género, entramos a otro detalle, que es la tasa global de participación y tasa de inactividad. ¿Qué es la tasa global de participación? Indicador cuantifica el tamaño relativo de la fuerza de trabajo. Es decir, de este total que tenemos acá, de este total, ¿cuál es el tamaño relativo de la participación de estas personas en la fuerza laboral? Entonces, se define como la relación porcentual, lo que les decía, ¿verdad? Que aquí vamos a ver algunas variables que después de su concepto vamos a ver qué parámetro utilizamos para medir. En este caso, la tasa global de participación es un porcentaje, ¿verdad? Es la relación porcentual entre el número de personas que componen la fuerza de trabajo, o PEA, y el número de personas que integran la población en edad de trabajar. Es decir, el numerador es la población económicamente activa y el denominador es la población en edad de trabajar. Y es obviamente multiplicado por 100, ¿verdad? Para que obtengamos el valor del ratio, ¿verdad? Porcentual.
Entonces, si trasladamos este dato, perdón, si trasladamos esta fórmula a estos datos que tenemos acá, obtenemos el siguiente gráfico. Aquí, si se percatan, ya no tenemos número de personas. Aquí tenemos números, ¿verdad? Por rangos de edad y género. Acá tenemos porcentaje. ¿Y el porcentaje en función de qué lo valoramos? Primero, ubicación, si es rural o urbana. En el ámbito de si es hombre o mujer. Edades, ¿verdad? Que son los elementos que nos estamos manejando ahorita como parámetros para medir y conocer la fuerza laboral de nuestro país. Y aquí tenemos, por ejemplo, que a nivel nacional, del total de la población que está manejándose a nivel de este valor que tenemos acá, encontramos que el 62.2 está participando en alguna medida en el ámbito laboral y el 37.8 está inactiva. Es decir, de toda esta gente que ustedes ven acá, de todo este total de personas que están aquí, 62.2 está ocupado, 37.8 no. ¿Me explico? Así interpretamos este gráfico. Del área rural, ¿cuánta gente del área rural trabaja? 59.1%. El resto está inactivo. En el área urbana, ¿cuánta gente trabaja? 63.9 y 36.1 inactivo. ¿Cuál de los dos tiene mayor tasa de ocupación? La urbana. Por eso les decía, es relevante conocer esto, porque hay más personas que están ocupadas en el ámbito del área urbana que en la rural. ¿Por qué? Oportunidades de trabajo, tipos de trabajo que son un poco más sencillos de hacer, labores que puede realizar una persona lejos del ámbito agrícola, la verdad que es propio del área rural, ya sea solamente con 9º grado, bachiller, etc. Entonces, eso promueve que existe esta pequeña brecha, este pequeño salto, ¿verdad?, que tenemos entre este apartado y el otro, para efectos de que vean ustedes cómo es relevante la distribución en términos de ubicación geográfica. Continuando, hombre y mujer. Aquí surge una situación bastante particular. Vean ustedes. Dijimos anteriormente que el 54.5% son mujeres, 45.5% hombres. Es decir, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Pero vean ustedes en el ámbito de ocupación. Del total que vimos antes, 80.5% de personas de género masculino están ocupadas. 19.5% inactivos. En el caso de las mujeres, 46.8%. Vean la gran diferencia entre la ocupación por género, de hombre a mujer. Esto les da una pauta a ustedes de qué tipo de mercado laboral tenemos en el país, de las dificultades que enfrentan las mujeres para poder optar a oportunidades de trabajo, ¿verdad? Porque lastimosamente a nivel de país, una cuestión cultural, es de que siempre se ha destacado, se ha exigido de que la mujer, además del ámbito laboral, cumpla el rol de cuidadora de hogar, de estar pendiente de los hijos, de estar pendiente de la administración de las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, la injusticia que se ve en el ámbito laboral se refleja en estas cifras. ¿Por qué? Porque hay personas, mujeres, muy capaces, con una buena formación, pero que por la exigencia de quedarse cuidando a sus hijos, porque no hay quien se los cuide, algún menor que tengan que su condición especial por alguna discapacidad, por ejemplo, obliga a que sea ella la que se quede en el padre, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pueden ver ustedes acá, una de las grandes diferencias en términos de ocupación a nivel del mercado laboral de nuestro país, ¿verdad? Siempre en detrimento de las oportunidades de las mujeres. En el rango de edades, de 16 a 24, 49.2% está ocupado, 50.8% no. ¿Por qué será esto? Volviendo a la toma de decisiones empresariales. En este rango de edades hay mucho dinamismo, mucho deseo de trabajar, mucho deseo de aprender, pero poca experiencia. Y ese es un apartado que genera una gran debilidad para cualquier perfil que quiera buscar un empleo. Distinto a lo que pasa acá, vean ustedes. Entre 25 y 59 ya se supone que hay cierto nivel de preparación, en el caso de los que tengan algún estudio universitario o superior, y además algún tipo de experiencia. Por eso el nivel de ocupación es mucho más alto, ¿verdad? Muchísimo más alto que en el rango de 16 a 24. En el caso de 60 y más, como muchas personas a esta edad ya buscan jubilarse, ya buscan pensionarse, ya buscan mejor estar preocupándose por su retiro azul que por estar preocupándose por generar ingresos para mantener su familia, el nivel de ocupación es bastante bajo.
Sin embargo, que hay mucha gente, por ejemplo, personas que trabajan en las AFP, ellos renuncian, ¿verdad?, al ámbito de estar siendo descontados de su salario, de la prestación del importe que se tiene que manejar patronal y laboral para la pensión, porque la tramitan y la empiezan a recibir, pero siguen trabajando, ¿me explico? Entonces, a pesar de ser personas de 60 años o más pensionadas, siguen laborando. Entonces, por eso es que está este pequeño grupo acá, ¿verdad? Si se percatan en este gráfico, hemos visto muchísima información que es propia de nuestro país. Obviamente, en otras realidades, como México, Brasil y otros países, siempre latinoamericanos, pero con otras condiciones económicas, estos valores obviamente van a cambiar, ¿verdad? Pero les dejo la pauta para que se ubiquen cómo está nuestro país en ese ámbito. Para 2019, el indicador, en esencia, lo que les mencionaba acá, es de 62.2 a nivel nacional. Es decir, hay aproximadamente 62 personas ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo por cada 100 personas que están en edad de trabajar. Así de simple. Se percatan que útil es el uso de esta pequeña herramienta, de este ratio, ¿verdad? Y nos permite hacer toda esta digregación de comportamiento. ¿Me explico? Esa es una de las primeras características que estamos viendo. Otro, hablando de la caracterización de la población económicamente activa, ya esta es una de las particularidades de aquellas personas que están en edad y en condiciones de trabajar. Vamos al concepto. La población económicamente activa es la parte de la población en edad de trabajar que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado. En este caso, podemos ver aquí a la derecha, en el grafiquito, ¿verdad?, que la distribución de la PEA por área geográfica y sexo, podemos ver que del total de personas que están en edad de trabajar, tenemos que en el área urbana existe un 65.2%, es decir, el doble de lo que está disponible en el área rural. ¿Me explico? Lo que habíamos dicho antes, por las oportunidades de trabajo, el tipo de labores que se pueden hacer, que muchas veces hay oportunidades que no exigen tanta experiencia, tanto conocimiento, etc. Y en el caso, siempre de la PEA, pero por género, aquí tenemos igual lo que estábamos viendo en el gráfico anterior, sobre la gran diferencia, ¿verdad?, entre la ocupación cuando es por género. Aquí lo podemos ver. Cuando hablamos de los hombres, estamos hablando de un 59% de participación contra un 41% de las mujeres. ¿Sí? Entonces, la población económicamente activa está compuesta por el 65.2% del área urbana, que es esto que está aquí. Mientras que las que están en el área rural es el 34.8%. Prácticamente la mitad, ¿verdad?, de lo que está aquí. En nuestro país, la PEA está constituida por 3.104.867 personas. De ese total, 59% hombres y el resto mujeres. ¿Me explico? Todo esto que ustedes ven acá está en el gráfico. Así de sencillo. Esto nos permite ir dando una idea, generar una pequeña experticia de cómo poder interpretar un gráfico con solo verlo, ¿verdad?, sin mayor explicación de por medio. Obviamente, toda información subyacente es útil, ¿va?, pero ustedes ya pueden ver, sabiendo qué es la población económicamente activa y después ver el gráfico, ya pueden empezar a hacer un análisis completo, ¿verdad?, en función de la ubicación o área geográfica y el sexo. Continuando, en el caso de los rangos de la edad, el 54.2 de la PEA está en el rango de 16 a 39 años, es decir, en el rango de edad más productiva. Lo que veníamos diciendo anteriormente, que estamos hablando de que somos un país con una población joven, ¿verdad? Aquí hay bastante nacimiento de niños y niñas que a medida van creciendo y ya llegan a ciertas edades, vuelven a reproducirse, etcétera, etcétera, y eso genera de que la población se mantenga siempre joven bajo ese término. En términos de rango de edad, la mayor cantidad de personas casi siempre están en esas edades jóvenes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos igual el mismo apartado, ¿verdad?, de cómo estábamos con el detalle, pero ahora no hablamos de la población en edad de trabajar, sino que en términos de la población económicamente activa, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes que la cuestión cambia. En la población en edad de trabajar, había más mujeres que hombres, pero en el caso de la población económicamente activa, hay más hombres que mujeres, y aquí lo pueden ver. 1.830.000 en el caso de los hombres, y 1.274.000 en el caso de las mujeres. Aquí el apartado cambia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de edad de trabajar, hay más mujeres que hombres. Pero cuando hablamos de las personas que tienen algún tipo de trabajo y que tienen la edad para hacerlo, hay más hombres que mujeres. Se denota de nuevo
la diferencia, ¿verdad? De la gran brecha que hay que salvar en términos de oportunidades laborales para hombres y para mujeres, ¿verdad? Uno de los esfuerzos importantes que debe enfrentar un país, y esto es lo que les digo, es decir, ¿para qué sirve esto? Bueno, para ver de qué forma nosotros como gestores de talento en las empresas podemos aportar para el desarrollo del país. Pueden ver ustedes acá en el gráfico, en el cuadro que está a su izquierda, una pequeña situación de contexto colocada en el párrafo que está a la derecha. Dice que uno de los esfuerzos importantes que debe enfrentar el país es la cualificación de la población que ofrece su fuerza de trabajo. En español, educar su gente, ¿verdad? Entonces, en la siguiente tabla se presenta la escolaridad promedio de la población que está ocupada y de los que han buscado un trabajo pero que no han logrado encontrarlo. En español, damas y caballeros, tenemos aquí años de escolaridad promedio de la población económicamente activa. ¿Y en qué se genera la tabla? En términos de área geográfica y sexo, ¿verdad? Y hace un comparativo entre el 2008 y 2019, es decir, 11 años de diferencia. Vamos por partes. Área rural. En el 2008, a nivel de la zona geográfica, ubicación rural, había un promedio de grados estudiados por hombres de 4.7, es decir, más o menos entre cuarto y quinto grado. En el caso de las mujeres, en el área rural, 4.9, igual, entre cuarto y quinto grado. En el caso del área urbana, tenemos que hay un promedio de 8.8 grados, es decir, entre octavo y noveno para hombres, y entre mujeres igual, entre octavo y noveno, pero es mucho más cercano a octavo que a noveno, porque 0.5 es menor que 0.8, ¿verdad? Entonces, a nivel global, el promedio del grado de escolaridad en el área urbana es 8.7, en el área rural 4.8, y en el caso a nivel nacional, ¿verdad? Alrededor de 7.3 grados los hombres, 7.7 las mujeres, haciendo un promedio de país de 7.4 grados. Eso para 2008. Veamos cómo ha cambiado eso para 2019. Veamos a nivel rural. 6.3 grados hombres, 6.6 grados mujeres. Hablamos de un 6.4 a nivel total del área rural. Área urbana, 9.7 y 9.7. Son idénticos los dos. Es decir, que estamos hablando entre noveno grado y primer año de bachillerato. A nivel total, igual. A nivel de país, entre 8.4 para hombres, 8.8 mujeres, hablamos de 8 grados y medio a nivel de país. Es decir, que del 2008 al 2019 ha habido un incremento en el nivel de escolaridad de alrededor de 1.5 grados de estudio. Es decir, de séptimo a octavo y tal vez llegando a noveno. Punto, hasta ahí. ¿Dónde ha habido el cambio más significativo? En el ámbito rural, que de cuarto grado, más o menos, entre cuarto y quinto, ahora estamos entre sexto y séptimo, casi 2, ¿verdad? En el área urbana básicamente es el incremento de 1 grado, de 8.7 a 9.7, es decir, entre octavo y noveno, y ahora entre noveno y primer año. Vean ustedes qué característica tiene nuestro país en términos de la educación, ¿verdad? Porque esa es la principal dificultad que la gente en el ámbito empresarial encuentra cuando quiere ubicar personas jóvenes preparadas. Ven ustedes de que el ámbito de trabajo no es tan sencillo de cubrir porque la brecha entre el puesto de trabajo y lo que ofrece la persona es bien difícil de poder subsanar a veces. Empezando, ¿por qué? Por la educación. ¿Me explico? Hay oportunidades que no permiten a las personas poderse formar, lo que hemos dicho, ¿no? Las personas en el área rural, la exigencia de tener que trabajar en el campo, tener que desarrollar desde muy temprano labores para mantener su familia o colaborar, ¿verdad? Con la familia, etcétera. En el caso de las mujeres, el hecho de que se les obligue a realizar tareas de hogar más que de estudio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchos elementos por ahí, que no es tan sencillo poder dejarlos de lado, ¿verdad? Porque evidentemente es algo cultural, no podemos, pues ni modo, son realidades. Sin embargo, es bueno que se conozca, ¿verdad? Para que en base a eso usted tenga más criterio, más experticia a la hora de poder establecer una política, a la hora de establecer una estrategia o a la hora de aportar alguna sugerencia, ¿verdad? Alguna consultoría. En 2019, la escolaridad promedio a nivel de país fue de 8.5 grados aprobados. En el área urbana, la escolaridad fue de 9.7 y en el área rural
son 8.5. En el caso de 6.6 grados aprobados respecto a 6.3 en el caso de mujeres contra hombres. Entonces, la escolaridad por sexo, ahí un breve resumen, ¿verdad? En el cuadrito que está debajo, hombres 8.8, mujeres, perdón, 8.8, hombres 8.4. En el área demográfica, la urbana 9.7, rural 6.4, ahí sí hay una gran diferencia, un poquito más de 3 grados, ¿no? De diferencia, y ese sí es un problema muy serio, ¿verdad? Porque hay mucha gente en el área rural que de sexto grado no puede pasar. ¿Por qué? Porque los centros escolares que están en esas zonas rurales generalmente sirven hasta ese año. Y una vez ya la persona cursó ese nivel educativo, el trasladarse a otro lugar implica gastos de traslado, alojamiento en muchos casos, y otros elementos por ahí que es imposible cubrir para gente de escasos recursos, ¿verdad? Entonces llegan hasta sexto grado y punto, hasta ahí. Mientras que en el ámbito urbano hay un poquito más de oportunidad, ¿verdad? Hay un poco más de cercanía con lugares de formación, de educación a nivel de tercer ciclo o bachillerato, y se permite un poco más el acceso, ¿verdad? A eso. Entonces, ¿por qué recalcamos esto? Porque una de las premisas del buen desempeño, cuando no se tiene experiencia, es el nivel educativo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saberlo. Ahora vamos con el apartado de ocupación y desempleo. La población económicamente activa está compuesta por la suma de población ocupada y desocupada. ¿Recuerdan aquel grafiquito que vimos en las láminas anteriores, verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes cuánto es la tasa de ocupación que hay contra la tasa de desempleo, ¿verdad? A nivel de ciertos criterios. Por ejemplo, a nivel nacional, que este gráfico que está en este sector, esta barra que está aquí, a nivel nacional, de 100 personas que ocupan la población económicamente activa, 93.7 está ocupada, está laborando, está haciendo algo, ¿verdad? Y el 6.3 está desempleada. Es decir, de 100 personas, 93 están trabajando, 7 no lo están haciendo. A nivel rural y urbano, 93.2, 93.9. Se mantiene bastante similar. En el área metropolitana de San Salvador, bastante similar. Y por género, hombre y mujer. Si son personas que están en la población económicamente activa, indistintamente el género, aquí podemos ver que hay más ocupación siempre de hombres que de mujeres. 93%, ¿verdad? Contra 94.6 en el caso de la mujer. A la derecha tenemos un pequeño agregado de dónde salen algunas cifras o de dónde podemos obtener algún criterio de lo que estamos viendo en este gráfico para interpretarlo mejor. Primero, las personas ocupadas se definen como la población económicamente activa que tiene un trabajo del cual obtienen remuneración, es decir, devengan ingresos. En este caso, 93.7 a nivel de país, ¿verdad? Que es lo que ustedes ven acá. 93.7. Y la tasa de desempleo expresa la proporción de la población económicamente activa del sistema económico que en un determinado momento no logra absorber. En español, no está trabajando y no genera ingresos. Entonces, es la diferencia entre la tasa de ocupación y la población total. 9.3, 93.7, perdón, menos 100, 630, que es lo que está aquí. ¿Verdad? Estos dos colores de esta barra están explicados aquí. Gente que trabaja y obtiene una remuneración, el gran bloque celeste, contra las personas que, pudiendo tener las condiciones para laborar, no lo pueden hacer y no generan ingresos. El bloque, este pequeño segmento de color azul, ¿verdad? Aquí vemos la tasa de desempleo por departamento. Este es un pequeño mapeo literal, ¿verdad? De cómo está el desempleo en El Salvador a 2019. Geográficamente, el desempleo se comporta de manera distinta entre los diversos departamentos del país. En las clases presenciales es bonito hacer una dinámica que se la voy a comentar para que se hagan una idea. Y es que de entrada se presenta el mapa y se le pide al pleno que identifique el departamento con el mayor nivel de ocupación. El mayor nivel de ocupación viene dado por el valor más bajo de desempleo. Es decir, el valor que aquí está definido es el valor de la gente que está desempleada, ¿verdad? Entonces, una vez hecho eso, se empieza una pequeña discusión diciendo, por ejemplo, pueden ver ustedes dos departamentos aquí que están prácticamente a la par. Tenemos Chalatenango, Cabañas.
En Chalatenango tenemos 4.8% de desocupación, es decir, que de 100 personas, alrededor de 5 no están trabajando. Tenemos Cabañas, 7.3, que alrededor que de 100 personas que están aquí trabajando, 7.3 están desocupadas. Pregunta, ¿por qué Chalatenango tiene menos desempleo que Cabañas? Y empieza la discusión, ¿verdad? Miren qué bonito es, porque esa dinámica permite que nos ubiquemos geográficamente ya en nuestra frontera, ¿verdad? Que sepamos por qué, por ejemplo, en Morazán, aquí, hay más desempleo que en San Miguel, si están a la par. Están en la misma zona, que es la zona oriental, pero resulta de que San Miguel tiene la menor tasa de desempleo de todos los departamentos que están colindantes a él. ¿Me explico? Miren San Vicente, 8.2% de desocupación. Es decir, que hay casi 9 personas desocupadas por cada 100. Y así vamos, ¿verdad? Sin embargo, pues lastimosamente la realidad en la que estamos no permite, ¿verdad?, que hagamos esa dinámica para que podamos compartir, ¿verdad?, experiencias y opiniones, pero les dejo la pauta, les dejo el tip para que ustedes investiguen, ¿verdad? En los materiales que están como recursos complementarios, hay algo por ahí que ya les voy a explicar qué es lo que pueden revisar, porque eso va a servirles mucho para saber por qué, por ejemplo, recordarán ustedes que incluso de San Miguel a Usulután, estamos hablando de qué, cosa de 20, 30 minutos en vehículo, pues, máximo, de cabecera a cabecera, ¿verdad? No porque la frontera se pasa más rápido, pero ¿por qué hay tanta diferencia de la desocupación de Usulután a San Miguel? ¿Y por qué de Usulután a San Vicente hay este salto de casi 2 puntos? ¿Me explico? Entonces todo eso tiene una razón, tiene una explicación, tiene un fundamento, que es lo que se trata de descubrir en la discusión que les comento, pero en este momento pues lastimosamente no se puede. Pero ya les voy a indicar cómo podemos revisar, qué material revisar para poder identificar todo eso, ¿verdad? Pero vean ustedes, así en nuestro país, en términos de desocupación a finales de 2019. En términos de la población ocupada, ¿verdad?, que es lo contrario a lo que estamos viendo aquí, estamos hablando de que la población ocupada asciende a casi 3 millones de personas a nivel nacional. 34.6 residen en el área rural, mientras que 65 en la urbana. El doble, ¿verdad? Residen en la urbana más que en la rural. 58.6 están ocupadas, son hombres, y 41.4 son mujeres. Aquí vuelve a saltar la brecha de la diferencia en oportunidades laborales para hombres y mujeres. Y la escolaridad, aquí se tiene más o menos un pequeño detalle, ¿verdad? ¿Dónde está el rango más grande, más poblado de escolaridad en términos de la población? Pueden ver ustedes aquí que el rango más grande está de 28.3%, que anda entre 10 a 12 grados, es decir, de primero a tercer año de bachillerato. Le sigue muy de cerca la población que tiene entre séptimo y noveno grado. Es decir, nosotros tenemos en nuestro país mucha gente joven con escolaridad que va desde séptimo grado hasta tercer año de bachillerato. Punto. ¿Hay otro rango relevante? Sí, pero lo más fuerte, el grueso, está en estos dos. Y el problema del por qué la gente cuando sale de estudiar y busca empleo no encuentra. Porque generalmente la edad en la que salen no les permite haber generado alguna experiencia. Algunos de ustedes que ya tengan la oportunidad de estar en el ámbito laboral, verá que lo que les digo no está alejado de la realidad, de que es muy difícil obtener ciertos puestos de trabajo, algunas oportunidades laborales, porque se cuenta con la edad, la preparación, pero no la experiencia, ¿verdad? Entonces, son las realidades de nuestro mercado laboral, y bueno, pues ni modo, ¿verdad?, a estar conscientes de ello, porque además de que podemos ser afectados por esa realidad, por esa dinámica del mercado laboral, también podemos aportar algunas ideas a la hora de que nos corresponda dársenos la oportunidad para eso. Aquí tenemos el grafiquito, ¿verdad?, más o menos de lo que les había explicado, pero lo relevante está aquí, ¿verdad?, en este bloque de acá. Ahí pueden ver el gráfico para mayor verificación de la información, ¿verdad?, pero lo relevante está aquí. En la tabla que tenemos acá a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Perdón, aquí creo que estaba disléxico. En la tabla de la derecha, que sería esta aquí, a la izquierda, se observa el salario promedio mensual de la población ocupada, por sexo y según rama de actividad económica. Además, se puede identificar una brecha salarial por sexo entre hombre y mujer. El hombre tiene un salario mayor en la mayoría de actividades económicas. A nivel nacional, el promedio, ¿verdad?, de la brecha salarial es $67.29. Es decir, si un hombre desarrolla un trabajo y una mujer
desarrolla exactamente el mismo trabajo, al hombre en promedio se le paga $67.29 más que a la mujer. ¿Por qué? No lo sé. Pero es una brecha real, es un problema real que existe. Y es donde recalca lo que les he venido mencionando, la gran dificultad que encuentra la mujer de encontrar oportunidades laborales equitativas en relación a las oportunidades que le dan a los hombres, ¿verdad? Porque esa es una realidad, damas y caballeros. Eso existe, eso se da. Y si usted no lo ha vivido, gracias a Dios, pero probablemente usted lo vea o lo viva. Entonces es bueno que lo sepa, ¿verdad? Y que tenemos, ¿verdad? El total, que no es mucho lo que quisiera ampliar, porque aquí estamos hablando por la actividad económica, pero quiero que ustedes vean acá el apartado. Del total, en términos de lo que es salario, el promedio anda por 344.29 a 2019, ¿verdad? 344.29. Y el hombre suele ganar 373.40 en promedio y la mujer 306.11. 373 menos 306, 67. Por exactamente las mismas actividades económicas. Perdón, las mismas actividades laborales según actividad económica. ¿Me explico? Entonces es bueno conocer eso. Es duro, ¿verdad? Pero es bueno conocerlo. Ahora tenemos otra variable que es la población económicamente inactiva. Es decir, la población que siendo parte de la gente que está en edad de trabajar, no está trabajando ni buscando activamente un trabajo. ¿Verdad? Actualmente, en español, ¿verdad? En esencia, se estima en un 37.8% a nivel nacional. Un valor bastante grande, considerando que tenemos tanta gente en edad de trabajar, tanta gente joven que tiene las oportunidades en términos de edad y de condición física para hacerlo, pero que no busca trabajo, ¿verdad? Y aquí podemos ver, aquí en este gráfico, cuáles son las principales razones por las cuales no se busca un empleo. Pueden ver ustedes aquí tenemos un total y digregado entre hombre y mujer. Trabajo doméstico y cuidado. Vean cuántos hombres se dedican al trabajo doméstico y cuidado. 2.2. ¿Cuántas mujeres se dedican a eso? 68.3. Esta es otra pauta que denota la gran brecha que existe entre oportunidades entre hombre y mujer. A la mujer se le exige más ser la encargada del hogar y del cuidado de los hijos que al hombre. Porque en nuestra cultura, ¿verdad? Latinoamericana, se promueve más que el hombre es el proveedor, ¿verdad? El que tiene que salir a buscar los alimentos para la familia. ¿Me explico? Entonces, este tipo de realidad en países como España, en países como Francia, en países como Portugal, no existe, ¿verdad? Ahí normalmente la mayoría de personas, todos, por eso es que les menciono de que son poblaciones viejas, que no hay mucho niño, no hay mucho joven ahí, es porque les gusta sentirse realizados, teniendo vida de solteros sin compromiso y gozando de todas las prerrogativas de alguien con una edad y estabilidad económica deseada, ¿verdad? Entonces, esto no existe, ¿verdad? Esta gran brecha no existe. Aquí sí, y en la mayoría de países latinoamericanos, ¿verdad? Y pueden ver ustedes, por ejemplo, que cuántas personas están manejando el no buscar trabajo por enfermedad o accidente. 2.1 en el caso de mujeres, 10.8 en el caso de hombres. Es decir, que hay más propensión a que un hombre sufra un accidente que le impida volver a trabajar, más que en las mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres están más ocupados en trabajos de ese tipo que las mujeres. No sé si me doy a entender. Pueden ver ustedes cómo están vinculados los indicadores con la realidad, ¿verdad? Esa es nuestra realidad laboral, damas y caballeros. Ahora vemos un pequeño resumen de las tasas poblacionales, es decir, unos indicadores a nivel porcentual que nos permiten conocer ciertas variables bajo las cuales podemos tomar ciertas decisiones. Las mediciones básicas más importantes con respecto a la participación de la población en actividades productivas son empleo y desempleo, punto. Y en ese caso, hay 4 tasas para medir esas variables. Existe la tasa global de ocupación y tasa global de desocupación. Es decir, aquí hablamos de un valor de aspecto positivo o negativo, un sentido contrario, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa global de ocupación? Relación que existe entre la población ocupada y la población total de un país. Es decir, población que está haciendo alguna labor de trabajo por la cual obtiene un ingreso entre la población total. Este es un número que al dividirlo entre este otro me da una fracción y la multiplico por 100. Ya es un porcentaje. La tasa global de desocupación.
es lo que hay entre la población desocupada y la población total de un país. Aquí, ¿qué me cambia? El numerador. Aquí es población desocupada, aquí es población ocupada. Entonces el ratio va a ser diferente, ¿no? Población desocupada entre la total. Después tenemos tasa efectiva de ocupación y tasa efectiva de desocupación. ¿Cuál es la tasa efectiva de ocupación? Relación que hay entre la población ocupada y la población económicamente activa de un país. Si se percatan, el numerador es el mismo, población ocupada. ¿Qué es lo que me cambia? El denominador. En la tasa global de ocupación es población total. En la tasa efectiva de ocupación es la población económicamente activa o PEA, ¿verdad? El numerador es similar, el denominador es el que me cambia. Igual el resultado multiplico por 100. Y la tasa efectiva de desocupación, igual. Población desocupada y población económicamente activa del país. Coinciden. Numerador es igual, pero cambia el denominador. Aquí es población total y aquí es población económicamente activa. Indicadores sencillos, fáciles de calcular, que dan una pauta de cómo está comportándose en nuestro país el ámbito de la ocupación y desocupación, ¿verdad? En términos de la población total. Ampliando un poco sobre lo que es el concepto de desempleo, ¿verdad? Que es el hecho de no poder contar con una labor que genere ingresos, ¿verdad? Para cubrir necesidades básicas. Tenemos que atender las necesidades del hecho de que hay que verificar cuáles son las causas por las cuales hay o existe el desempleo. Entonces, el fenómeno del desempleo, según sus causas, se divide en 4 etapas o 4 tipos. El primero, desempleo friccional, que es un empleo inadecuado o abandono del mismo. Es decir, hablamos de empleo para el cual una persona no tiene las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, se contrata a una persona de género femenino para que esté como encargada de bodega en una empresa que se dedica a la compra y venta de servicios de productos para la agricultura, un agroservicio. Pero resulta de que la persona encargada del cargo y descargo de los productos físicamente, o sea, el traslado de colocárselo en la espalda y llevarlo a los vehículos para carga, renuncia y el jefe le pide a la señorita o a la señora, que es una persona de género femenino, que se encargue ella de trasladar las cosas físicamente. Ese es un tipo de empleo que no es que no se tenga la condición, pero no es correcto que se haga. ¿Me explico? Porque su labor no es esa. Entonces es un empleo inadecuado. ¿Qué es lo que cae aquí? O bien, cuando una persona, por alguna razón puntual, abandona el mismo. Problemas familiares, problemas de delincuencia, algún inconveniente a nivel laboral, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Son las razones por las cuales hay un desempleo friccional. Segundo, desempleo estacional. Se refiere a épocas de inactividad económica. ¿Qué pasa con la gente que se dedica a la zafra, por ejemplo? ¿Verdad? Que irónicamente el 90% de gente que trabaja en eso en nuestro país son personas de Nicaragua, que vienen de Nicaragua a trabajar acá. ¿Qué pasa con esa gente? Durante 6 meses tienen un trabajo fuerte, un trabajo duro, que es el hecho de estar realizando la zafra de la caña de azúcar y su respectiva carga en camiones para procesarla. Pero durante el invierno eso no se da. Entonces, ese trabajo no existe durante el invierno. Es algo estacional. ¿Me explico? Cíclico, ocasionado por fluctuaciones en la demanda. ¿Qué pasó para el tiempo de la cuarentena el año pasado, cuando se volvieron escasas las mascarillas? Muchísima gente, por la misma necesidad de salir adelante, se dedicó, al ver que no había posibilidad de comprar mascarillas, a hacerlas ellos mismos. Obviamente no tenían las condiciones para que tuvieran las exigencias y calidad quirúrgica que se exigía, ¿no? Pero la gente ocupaba mascarilla. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucha gente que se dedicó a fabricar mascarillas, ¿verdad? Ese es un apartado de qué tipo? Cíclico. Entonces, ahora que ya la demanda de las mascarillas volvió a su normalidad, ese tipo de empleo ya no es tan demandado. Porque la gente prefiere pagar $2 por una caja de 25 mascarillas, que es lo que normalmente vale ahora, que pagar 50 centavos por una mascarilla de tela, ¿verdad? Entonces, eso es un apartado de qué? Cíclico. Y estructural. Cambios en la estructura de la oferta o por cambios tecnológicos. ¿Qué ha pasado con el trabajo que hacen algunos camarógrafos? Que para hacer tomas aéreas había que subirse a un helicóptero y andar con una cámara en el hombro, tomando esas imágenes. Hoy eso no existe. Hoy simplemente programan un dron con cámara y punto. ¿Me explico? Ese tipo de empleo se está perdiendo.
De hecho, creo que prácticamente está perdido, porque la gente prefiere gastar 200, 250 en un dron, ¿verdad? Y hacer las tomas como él desee, a tener que arriesgarse a ver dónde puede adquirir transporte aéreo y dónde puede adquirir una persona dispuesta a asumir el riesgo de estar montado en ese dispositivo de transporte y tomar imágenes. ¿Me explico? Entonces, es algo estructural, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que se dedicaban a la mecanografía, los mecanógrafos, que trabajaban con máquinas de escribir? La Olympia, la Coleman, etcétera, marcas legendarias, ¿verdad? De máquinas de escribir mecánicas. Eso ya no se da, eso no existe prácticamente. Hoy una máquina de escribir se ha vuelto un objeto de culto para aquellos que coleccionan cosas antiguas. Hoy todo es a puro ordenador. ¿Me explico? Entonces, elementos de ese tipo, ¿verdad? Gente que se dedicaba a digitar trabajos, por ejemplo, eso es raro verlo ahora, rarísimo. Sin embargo, pues puede que hayan por ahí, ¿verdad? Pero es algo que es estructural. Hoy prácticamente cualquiera puede tener un ordenador personal en su casa y él con un conocimiento muy básico del uso de Word puede digitar sus propios trabajos. ¿Me explico? Y así, ¿verdad? Entonces, son pequeños ejemplos de los distintos tipos de desempleo que se menciona según la teoría: friccional, estacional, cíclico y estructural. Tenemos un término que no es muy común de escuchar, pero que es necesario conocer, que es el subempleo, es decir, la subocupación. Este se divide en dos: visible e invisible. Visible, cuando la duración del trabajo es menor a las horas de trabajo diarias reglamentadas. Por ejemplo, las horas de trabajo en nuestro país andan por 8 horas por día, 44 horas a la semana, ¿verdad? Por ley. Pero ¿qué sucede cuando a una persona se le contrata para cubrir media jornada? Es decir, mire, yo no tengo ahorita oportunidad laboral para un trabajo de tiempo completo, pero le puedo apoyar dándole un trabajo de medio tiempo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, apoyándome en labores de apoyo administrativo. Punto. Así, hombre, perfecto. La necesidad obliga, ¿no? A que la oportunidad se da y se aproveche, bajo la esperanza de que más adelante habrán oportunidades para que eso se pueda trasladar en algo ya a nivel completo, a nivel de trabajo pleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Este es un subempleo porque la persona tiene la capacidad, energía y condiciones para trabajar 8 horas, pero solo se le permite trabajar 4, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de subempleo que es visible. Invisible, cuando cuando el trabajo se desarrolla en tiempo normal, pero con ingresos o ganancias anormalmente bajas. En alguna medida, al menos en el sector formal, se ha tratado de erradicar esa práctica con la implementación por ley de un salario mínimo, ¿verdad? Según el sector de la economía que se trata. Sin embargo, de nadie es desconocido que hay personas que les contrata para que realicen labores, ya sea por obra, ya sea por destajo, o ya sea por una jornada como tal, y se les paga menos que esa labor, ¿verdad? Ejemplo típico, las personas que trabajan como vigilantes privados. Las agencias de vigilancia privada cobran en promedio entre 600 y 800 dólares por recurso, es decir, por cada vigilante que a usted en su empresa le colocan. Pero ellos, como empresa, al vigilante no le pagan esa cantidad, le pagan el mínimo. Pero ¿qué sucede? Al mínimo le descuentan AFP y seguro. Entonces recibe menos del mínimo. ¿Me explico? Esa es la característica de cuando hablamos de un subempleo. Hace una labor normal, atiende las horas para las cuales se le contrata, pero el salario que recibe es mucho menor. ¿Ya? Entonces, para que vean ustedes, dos conceptos que puede que no se tengan mucho, no estén muy familiarizados con ellos, pero son realidades que vivimos. Trabajos de medio tiempo y trabajos que se hacen en función de horas normales, actividades normales, pero se recibe menos salario que el que se debe. ¿Verdad? Y aquí a la derecha tenemos un pequeño grafiquito, ¿verdad? Cómo pueden dar que las personas del total, ¿verdad? De la población económicamente activa, urbana, obviamente, tenemos plenamente ocupados, casi el 58%, en subempleo, que es esto que está aquí, ¿verdad? En cualquiera de estos dos, 32.2, prácticamente la mitad, ¿verdad? Lo que está aquí. Desempleado 6.1 y servicio doméstico 3.8, ¿verdad? Para que vean lo significativo que es esto, ¿verdad? Entonces, según la condición de ocupación, se tiene que por cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa urbana, 58 se encontraban plenamente ocupados, 32 subempleados, 6 desempleados y 4 emplean en servicio doméstico, ¿verdad? Así la realidad de nuestro país a 2019 en términos de subempleo. La actividad para la presente semana es un mapa conceptual
que busca reflejar en una sola slide, en una sola lámina, de la manera más completa posible, la situación del desempleo en El Salvador. Es una actividad de tipo individual, evaluada con el 50%, ¿verdad? Del laboratorio 1 del cómputo 1. Las instrucciones. Después de haber leído el contenido de esta semana, debe presentar de forma individual un mapa conceptual, conteniendo las ideas principales del tema revisado. Una vez finalizado, subir el archivo en el apartado de tareas de la semana. Para ejemplo de orientación, puede revisar el link siguiente. Ahí aparece, ¿verdad? La página Ludichart, que es una aplicación gratuita que les permite hacer mapas conceptuales. También, si ustedes gustan, si van a trabajar en un ordenador personal, pueden descargar la aplicación MyCmaps, así, MI-CMAPS, MyCmaps, que es una aplicación gratuita, ¿verdad? De uso libre, que les permite a ustedes hacer mapas conceptuales desde su ordenador sin necesidad de conectarse a una página, ¿verdad? Muy sencillo, muy intuitivo, pero les recomiendo que vean el tutorial, ¿verdad? El video que está ahí. Fecha de entrega el domingo de la presente semana, ¿verdad? A la medianoche. El instrumento de evaluación es el contenido, la forma del mapa conceptual, y la ponderación es el 50% de la segunda parte del cómputo 1. Perdón, laboratorio 1 del cómputo 1. Aquí están los recursos complementarios de los que les mencionaba. Aquí tenemos a nuestros confiables, ¿verdad? Dorbush y Gregorio, ¿verdad? Que son los textos guía de la cátedra. Tenemos la encuesta de propósitos múltiples de la Digestic, pero este es el video que quería comentarles, del por qué existen las brechas entre las oportunidades laborales de hombres y mujeres, por qué ciertas edades son más relevantes que otras en términos del número de personas que están en la población económicamente activa, etcétera. Y es este. Es un video documental que se llama El Salvador, abundancia de trabajo y escasez de empleo. Es generado por la UCA, ¿verdad? Les recomiendo que lo vean antes de preparar el mapa conceptual, ¿verdad? Porque esto les va a aportar mucho criterio, mucha idea para hacerlo más completo todavía. Muy bien. Queda abierto el espacio para preguntas o dudas, compañeros, en lo que valoran ustedes hacer algún tipo de duda o inquietud. Voy a tomarme unos segundos para tomar la asistencia, ¿verdad? ¿Me permiten unos segundos, por favor? Muy bien, damas y caballeros, listo. Ya está el apartado de la asistencia tomada. ¿Preguntas o inquietudes hasta el momento? ¿O está todo claro, damas y caballeros, de lo que hemos platicado hasta este momento? Una consulta, Lick. Dígame. El mapa conceptual lo vamos a hacer de lo que usted acaba de explicar o hay que buscar información aparte.
La recomendación es, partiendo de lo que discutimos en las láminas, ¿verdad? Donde estaba la información estadística, conceptos y todo, apoyarse en la información del video, del documental que les mencioné. Porque si buscamos información adicional, podría ser que encontremos datos útiles, pero podría generar demasiada saturación en el mapa. Recuerden que el mapa debe tener ciertas características, ¿no? Que debe ser fácil de comprender, contener ideas fundamentales, ser vistoso, ¿verdad? Que llame la atención, pues que despierte aquel interés para revisarlo. Y si se mete demasiada información puede saturarse. Así que creo, Jairo, que solamente con lo que hemos visto del material y lo del video documental suficiente. No sé si queda clara la inquietud. Sí, clara, gracias. Perfecto, de acuerdo. ¿Alguna otra duda, compañeros? Hola, licenciado. Aquí Hola. César Ventura le saluda. Sí, así veo que se conectó de un perfil distinto, ¿verdad? Es de mi hermana, fíjese, es que tuve problemas para acceder de mi dispositivo. Entonces los dos hemos estado en la clase por el dispositivo de ella. Ah, ok, perfecto, de acuerdo. Ajá. Dígame cuál es la inquietud. Ahí. No, comentarle eso, porque como no sale mi nombre que está conectado, solo el de ella. Correcto. Ajá. Porque sí, entonces hágame un favor. Escríbame en el chat del perfil de su hermana los nombres de los dos. Porque sí, vaya. aquí hay un compañero que me escribe, Esdras Avisaí, que tenía problemas con los datos, pero si no me equivoco, él aparece ya en el detalle de los compañeros conectados, así que no hay problema. Hágame el favor de inscribirme los dos nombres, por favor. Perfecto, enseguida. Perfecto, Gracias. muy bien. Ok, a la orden. Muy bien, ¿alguna duda o inquietud, compañeros? O si todo está claro, por favor, me la dejen saber. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Wendy, dígame. Solo una consultita. ¿Los parciales siempre son presenciales? Sí, los parciales siempre van a ser presenciales, llueva, trueno, relampaguee. Lo único que se suspendió, producto de que, bueno, de hecho, siento que fue muy sensato de parte de las autoridades, fue el hecho de los encuentros presenciales después de vacaciones de Semana Santa, por razones obvias, ¿va? Entonces, los encuentros presenciales del cómputo 1 se suspendieron, pero para cómputo 2 y 3 yo los voy a programar, porque esa es la instrucción que tengo, pero les voy a compartir una encuesta en línea para que ustedes manifiesten si están de acuerdo o no en asistir. Si todos dicen que no es necesario que nos reunamos, perfecto, no habrán encuentros presenciales, pero los parciales sí. Está bien, muchas gracias, Rick. Ok, a la orden, Wendy, muy bien. Ok, ya estoy viendo ahí los nombres de César y de Diana, perfecto, ya lo voy a incorporar a la asistencia, muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Dudas o inquietudes? Si no las hay, por favor, entonces háganmelo saber, ya sea a través del audio o del chat, para así dejar evidencia de que se ha captado el tema, el contenido, y ahí poder dar por cerrada la jornada de ahora. Licenciado, Hola, el dígame, mapa Diana. conceptual nosotros escogemos por dónde lo haremos, ¿verdad? O sea, ¿en qué formato? Si en un programa o en Word. Perdón, tal vez puede hablar un poquito más fuerte, Diana, fíjate que casi no se le escucha. Que el mapa conceptual ¿Sí? ¿Tiene que ser en un programa específico o lo podemos hacer en Word? Ah, muy bien, buena pregunta. Vaya, distintas alternativas, Diana, y para todos. En la página Ludichart les permite hacerlo de forma gratuita, directamente en el programa. Ustedes pueden generar el mapa conceptual, guardarlo en dominio público y después solamente pegar el enlace, ¿verdad? No hay problema. Esa es una. La otra, la sugerencia que les di también de descargar el MyCMaps, bajarlo a su ordenador y trabajarlo ahí directamente. Cuando lo terminen, el programa les permite guardarlo como imagen o PDF. Ahí queda a gusto de ustedes, no hay problema. Y la tercera es que la pueden hacer en Word, pero Word tiene bastantes limitantes, es decir, Word no está hecho para hacer mapas conceptuales, ¿verdad? Tiene esa particularidad. Sí puede hacerle organigramas, sí le puede hacer diagramas de flujo, pero mapas conceptuales como tal, no. O sea, es muy laborioso elaborarlo. Ahora, queda en decisión suya si lo va a hacer ahí, no hay problema. Pero mi sugerencia es que mejor utilice lo de Ludichart, que es el programa gratuito, la página, perdón, de uso gratuito, o MyCMaps, que es el programa gratuito también, ¿verdad? Por ahí está la opción, queda a criterio. Ahora, indistintamente en el programa que lo haga, Diana, le recomiendo que a la hora de guardarlo sea imagen o PDF, para que no se le distorsione.
porque a veces en Canvas pasa ese problema. Cuando se sube un documento en Word se distorsiona, ¿verdad? Entonces la recomendación es hacerlo en PDF o en imagen. ¿Queda clara la duda, Diana? Sí, licenciado, gracias. A la orden, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Ninguna, Lic. Ok, entonces por favor háganmelo saber a través del chat para que así no sea necesario activar el audio. Háganmelo saber ahí por favor para que quede la evidencia de que se ha entendido. Excelente, muy bien, muchas gracias. Ok, Silder menciona todo claro y perfecto, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Algunos dos compañeros más, por favor? Además de los dos colegas que ya nos hicieron ver vía audio de que todo estaba claro. Ok, Ivania, todo claro, gracias Ivania. Jairo, todo claro, muy bien, muchas gracias. Zulma, se comprendió. Vaya, muchas gracias, Zulma. Yesenia, todo claro. Excelente, perfecto. Ya con eso ya quedo ya en evidencia entonces de que el tema ha sido captado. Me alegro, damas y caballeros, les agradezco el tiempo y el espacio. Y Serpas Carranza, muy bien, gracias Kevin, muy amable. Entonces vamos a quedarnos hasta acá, compañeros. Favor pendiente, ¿verdad? De cualquier novedad o cualquier situación a través del grupo de WhatsApp o del foro de consultas de la semana, ¿verdad? Tienen hasta el domingo para presentar el mapa conceptual. Cualquier duda ya saben, ahí la pueden hacer a través de mensajería interna en la plataforma o a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta acá, compañeros. Ha sido un gusto a darle con todo a partir de esta nueva etapa de formación ya después de vacaciones y mantengamos estos ánimos hasta el cierre del ciclo, ¿verdad? Nos vemos entonces la próxima semana, damas y caballeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Lic.